5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi primera emisión en directo. Esto es un poco una prueba, así que no sé quién me estará viendo, seguramente nadie. Pero bueno, si alguien me está viendo, hay un chat en directo que puede interactuar. Y hoy voy a empezar con un vídeo hablando sobre lo que acabo de escribir un poquito, sobre los negacionistas. Esos negacionistas que parece ser que niegan, ¿no?, que existe un virus. O eso nos cuentan los medios de comunicación y el gobierno. Pero realmente se abusa del término negacionista. Porque más que habrá quien niegue la existencia del COVID-19, pero se llama negacionista a todos aquellos que simplemente tratan de discutir la verdad oficial. ¿La verdad oficial en qué sentido? Por ejemplo, sobre el uso de mascarillas, sobre los cierres perimetrales, sobre la vacunación. Claro, es muy cómodo desde el gobierno tachar de negacionista a cualquiera que le lleve simplemente la contraria en algo. Es una forma de descalificarlo, de negarle legitimidad para la crítica. Pero lo cierto es que los negacionistas tienen algo de verdad en ese discurso, o al menos los negacionistas que, como Victoria Abril ahora hace poco salió, pues negaba la eficacia de, no sé si de las vacunas, pero sí de las mascarillas y demás. Para empezar, las mascarillas no protegen, suelen decir, y en cierto modo es verdad. Estas mascarillas, las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, las que todo el mundo lleva, las que se les ha bajado el IVA, las que se recomienda su uso, realmente no protegen a quien la lleva, protege al resto de gente, es decir, es una protección de dentro hacia afuera. ¿Qué pasa? Que si alguien la lleva mal, está echando el virus y otra persona, aunque lleve la mascarilla, no está siendo protegida. En cambio, las otras mascarillas, las FFP2 o las FFP3, sí que protegen a quien la lleva. Es decir, aunque el resto de gente no lleve mascarilla, pues está protegido. Incluso, que son las que yo compré además, las que llevan filtro, las que se llamaron insolidarias. Estas me protegerían a mí, pero no a la gente. Es decir, si yo estoy contagiado, también les contagio. Entonces, si Victoria Abril o quien quiera no quiere llevar mascarilla, si yo llevo una de estas, no pasa nada. Me da igual. Yo estoy protegido. Entonces, ¿por qué el gobierno o los gobiernos o muchos gobiernos se han esforzado en difundir que debemos usar todas estas mascarillas cuando realmente no nos protegen? Pues no lo sé, y es normal, y alientan a que haya quien dude de esa verdad oficial sobre las mascarillas. La otra es sobre las vacunas, si las vacunas son peligrosas o si están haciendo con nosotros un experimento. A ver, las vacunas se han aprobado siguiendo todos los criterios científicos, pero por un mecanismo express. Las vacunas, como mucho, hace poco más de un año que se conoce este virus, se han podido experimentar durante un año. A largo plazo, realmente, no se tienen datos, no se tiene conocimiento científico de las consecuencias que puede tener esa vacuna. Lo cierto es que una vacuna no modifica nuestra genética. Podemos suponer el precedente del resto de vacunas. Las vacunas en general todas son bastante seguras. Otra cosa es que se diga, las vacunas, si te vacunas no pasa nada, ¿no? Pues te puede doler, te puede crear algún efecto secundario leve, unos días de dolor de cabeza, unos días de fiebre, pero poco más. Luego también sobre la eficacia de las vacunas. Claro, que una vacuna sea eficaz en un 90% quiere decir que hay un 10% de casos en los que la vacuna no es eficaz. Y eso hay que explicárselo a la gente. Es decir, usted puede estar vacunado y puede que esté en ese 10% y que a usted esa vacuna no le proteja. Pero como ocurre con otras vacunas. De hecho, creo que la de la gripe tiene una eficacia bastante menor que el 90%, como algunos de los modelos, como el de Pfizer, de la vacuna contra el coronavirus. También, prueba de ello es que países como Israel están colaborando con Pfizer para dar datos sobre cómo están, bueno, los efectos posibles secundarios, la propia eficacia de la vacuna.
o la de AstraZeneca, que por cierto se le ha borrado lo de Oxford, seguramente porque ya no conviene recordar que viene de una universidad, no lo sé. No se sabe si es apta para mayores de 65 o no. En fin, tampoco se sabe si te protegen a largo plazo, después de un año, si esa inmunidad desaparece, si se mantiene. Todavía hay muchas dudas, pero que existan esas dudas no quiere decir que la vacuna sea peligrosa. Pero negar esas dudas que existen, ese desconocimiento real que tienen los científicos, que tienen los epidemiólogos, que tienen los virólogos, que tienen mucha gente, simplemente da alas a esos negacionistas. Hay que informar a la gente es mayor de edad, no hay que tratarla como a niños y si a uno le informan de forma adecuada, puede tomar decisiones en base a esa información y de forma responsable, que es lo que deberían tratar de hacer los gobiernos. También se dice que la pandemia es una excusa para el control social. Bueno, yo creo que parece ser que al principio empezaron controlándonos para contener la pandemia y al final parece que nos están asustando con la pandemia para controlarnos. Hace un año, cuando en España todavía los portavoces oficiales negaban, ¿no?, que estuviera el virus campando a sus anchas por el territorio nacional como ya ocurría. Fernando Simón decía que, pues creo que fue tal día como hoy, pero de hace un año, que si su hijo le preguntara para ir al 8M, le respondería que hiciera lo que quisiera, y de hecho pues las manifestaciones masivas del 8M se aprobaron y acudió mucha gente que seguramente se contagió. Es decir, aprobar esas manifestaciones fue un acto de gran irresponsabilidad, una irresponsabilidad que ha costado muchas infecciones, ha costado vidas y el colapso del sistema sanitario público. Los mismos que dicen defender la sanidad pública son los máximos responsables de ese colapso. Pero bueno, a lo que me quería referir es que en ese primer momento sí que había que hacer unas restricciones a la movilidad. No se conocía el virus, no se conocía exactamente cuáles eran las consecuencias, cuál era el grado de alcance. Entonces lo mejor era pararse, evitar el colapso sanitario, que luego vimos que hubo, y se produjeron tantas muertes. Por eso ahora no se están produciendo tantas muertes como al principio, como hace un año, como en marzo, abril del año pasado. Se produjeron tantas muertes básicamente porque no había camas, no había respiradores. Un año después, lo inteligente no es hacer lo mismo. Lo inteligente es haber tomado medidas, haber planificado, haber sido previsor. Por una parte está el tema de la vacunación, que se tendría que explicar por qué va tan lenta, cuáles han sido los errores del gobierno español y de la Unión Europea para conseguir esas vacunas, qué está pasando con las vacunas, porque hay noticias hoy mismo de que hay vacunas que hay compañías que dicen haber entregado al gobierno español y que el gobierno español no parece haber entregado a las comunidades autónomas. ¿Dónde están esas vacunas? ¿Por qué el proceso de vacunación no va tan rápido como debería? Que podría ser una de las causas que crearan una inmunidad de grupo que nos ayudará a protegernos. ¿Por qué no se han tomado más medidas como lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, muy criticada por cierto, de construir todo un hospital para pandemias, para aliviar el sistema sanitario ordinario, simplemente desviando los pacientes COVID a un hospital específico, preparado, con techos altos, con ventiladores, con el tipo de cama, el tipo de atención necesaria para esos pacientes. Eso está haciendo que Madrid incluso pueda tener más casos que otras comunidades sin que su sistema sanitario se esté colapsando tanto como en otras que con menos casos lo están pasando peor. ¿Por qué los políticos, por qué nuestros gobernantes, en lugar de hacer esto durante todo este año que han tenido, se hayan limitado a seguir haciendo lo mismo que en abril del año pasado? ¿Por qué? Nosotros no somos cobayas. Limitar las libertades, cerrar tiendas, cerrar comercios, cerrar bares, lo que está haciendo es llevar a la ruina a muchísima gente. Una ruina que será muy difícil que se recuperen. Ya veremos cómo salimos de esta.
En fin, que todo este tipo de contradicciones, simplificaciones y mentiras, porque fueron mentiras, recordemos que desde el Ministerio de Sanidad nos decían que las mascarillas no eran necesarias, solo debían usarlas las personas infectadas, que una persona que había llegado desde zonas de alto riesgo, que podía moverse por España y ya está. Tardaron mucho en hacer controles PCR en los puertos y aeropuertos, incluso en los archipiélagos tampoco se tomaron medidas de control. ¿Por qué se ha tardado tanto? No sé si es por improvisación, por maldad, por incompetencia, combinación de todas. No lo sabremos, o tal vez sí, algún día. En cualquier caso, lo que no se puede hacer es señalar, como si fuéramos pues, un rebaño, no inmune, pero sí rebaño, a todos aquellos que simplemente de repente dicen, yo no quiero llevar mascarilla. Es que igual prefiero arriesgarme a contagiarme. Creo que no es para tanto. Creo que va a ser solo una gripe. De hecho, quienes hoy señalan a esos negacionistas son lo que es. Hace un año, por estas mismas fechas, decían que esto solo era una gripe. Los sologripistas, que se han dado en llamar, ¿verdad? Luego nos contaron, no, es que a posteriori es muy fácil. Bueno, es que entonces ya había gente que estaba alertando de que esto no era una gripe, que era una cosa muy seria. Y aunque solo fuera una gripe, yo también escribí un tuit, creo que en febrero, y es que hay muchos inviernos que por la gripe estacional un sistema sanitario de una comunidad autónoma se colapsa. Porque son muchos casos de golpe y simplemente los médicos, enfermeras y los centros que hay no dan abasto. Si eso pasa ya con una gripe estacional, si le añadimos una gripe nueva, suponiendo que solo fuera otra gripe más, aún en esa suposición, imaginaos el colapso. Eso es lo que sucedió. Y además que era un poquito peor que la gripe. En fin, a mí que no me busquen en ese señalamiento, porque en el fondo necesitamos gente de ese tipo, que tenga un pensamiento crítico, que discuta las verdades oficiales. Y lo que necesitamos menos son voceros que reproduzcan una y otra vez como papagayos lo que diga el gobierno o los medios oficiales en cada momento. ¿Que las mascarillas no son obligatorias? Pues repetimos que no son obligatorias. ¿Que son obligatorias? Repetimos que son obligatorias. ¿Que son insolidarias? Son insolidarias. Y así. Y no puede ser porque sobre todo el periodismo y la gente con pensamiento crítico, sin más, no hace falta tampoco dedicarse al periodismo, debe analizar cada mensaje oficial y sospechar y criticarlo. Y que los políticos y los gobernantes deben estar abiertos. Si no existe esa crítica, esa posibilidad siquiera de contestar a lo que, bueno, unos supuestos expertos, que luego ya hemos sabido que no hubo comité de expertos ni nada parecido, entonces nos convertiremos, entonces sí, en una especie de distopia como 1984 o algo peor. Son momentos muy difíciles, no tanto por la pandemia como por la forma en la que se ha gestionado. De momento estamos lejos de conseguir la inmunidad de rebaño, pero el rebaño no solo lo tenemos, sino que parece que muchos políticos lo han ampliado. Al fin y al cabo recordemos que el que fue ministro de Sanidad, el máximo responsable de la gestión de la pandemia y de todos los errores cometidos, tuvo tiempo, en una de las olas, en plena ola, en la tercera ola, de apartarse de sus funciones y dedicarse a hacer campaña electoral. Y lo peor es que le votaron. Hay rebaño. Muchas gracias por vuestra atención. Volveremos a emitir si es que no me censuran el canal, porque sé que he empezado con un tema bastante peliagudo, con el que ya hay ciertas palabras, hablas de negacionismo, de vacunación, de Bill Gates, de, no lo sé, 5G, que te censuran el canal en YouTube. Así que vamos a ver cómo será esto.
Hasta la próxima. Ah, y suscribiros.